Bueno, iniciamos este último video sobre la filosofía medieval, la escolástica, ¿ok? En los últimos dos videos que hemos hablado fundamentalmente sobre Santo Tomás, hemos presentado un poquito la visión más o menos de los puntos consistentes de la filosofía de Santo Tomás, que no es otra cosa sino la síntesis de toda la filosofía escolástica medieval. De tal manera que entrando a este último tema, a la sesión 5, a este video número 5, vamos a encontrarnos ya hacia el siglo XIII, ¿verdad? Sobre todo finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Primero que ahí vamos a ver que fue el auge, ¿verdad? De la escolástica, pero al mismo tiempo también se sentaron las bases para la decadencia de la escolástica. Entonces, en este tema, en este último video, vamos a presentar todavía unos autores que son importantes para entender el siglo XIII, ¿verdad? El siglo de oro de la filosofía medieval. Y ahí tenemos autores como San Alberto Magno, tenemos también a San Buenaventura, posteriormente a Duns Scoto y finalmente a Guillermo de Ockham. Los dos primeros representan un poco la visión, digamos así, magna de la filosofía escolástica juntamente con Santo Tomás, mientras que los otros dos representan la crítica suave, ¿verdad? La de Duns Scoto es una crítica suave, pero al final Duns Scoto prepara todo el tema de digamos así, abre las puertas a una crítica que sí será mordaz después la que hace este, este filósofo, teólogo al mismo tiempo, Guillermo de Oca. Sin más, vamos a comenzar entonces presentando este quinto video, esta quinta sección. Como hemos dicho, presentamos la figura de San Alberto Magno, llamado Doctor Universal. Y fíjese qué interesante, ¿no? Los nombres que se le ponen a todas estas, desde el punto de vista de la teología, cómo le llaman a estos grandes pensadores, ¿no? Doctor Angelicus, habíamos hablado de Santo Tomás, en cambio a San Alberto Magno le llaman Doctor Universales porque en realidad San Alberto Magno es uno de los que precisamente universaliza el pensamiento, que tiene una pretensión de hacer un estudio que permita para su tiempo, ¿verdad? Sobre todo un servicio a los grandes conventos y a los sistemas catedralicios, ¿verdad? Que les permitiera hacer tuvieran un estudio sistemático sobre los distintos temas importantes que se tocaban en la Edad Media. Entonces fue un fraile dominico de la misma orden que Santo Tomás de Aquino. Su figura es la de un erudito de interés enciclopédico, ¿verdad? Que abarca no solo la teología, sino también la filosofía, incluso las ciencias naturales. También era un estudioso empírico, ¿verdad? Sobre las ciencias naturales. Por supuesto, fue maestro de Santo Tomás, de tal manera que representó en el pensamiento de Santo Tomás una figura muy importante y sin duda viendo un poco algunos aspectos, algunas pinceladas de su pensamiento, veremos cómo influyeron en el pensamiento de Santo Tomás. Como un elemento introductorio vemos los aportes de la filosofía de Alberto Magno a la escolástica, ¿no? En un primer momento, la introducción y sistematización de Aristóteles. Alberto Magno se dedica en su haber filosófico y teológico, se dedica a una mención muy importante, a hacer Aristóteles inteligible a los latinos. ¿Ok? Para ello, compuso extensos párrafos y paráfrasis y comentarios sobre la mayoría de las obras del filósofo griego
incluyendo la lógica, la física, la metafísica y la ética. Al hacerlo, proveyó al mundo latino de un acceso sistemático a un cuerpo filosófico inmenso y coherente, que hasta entonces era poco conocido o mal comprendido. Ese es un aspecto, otro elemento importantísimo por lo cual San Alberto Magno se dedica a hacer una traducción directa de Aristóteles, es porque las traducciones que él tenía acceso inicialmente eran traducciones averroístas, ¿ok? Un poco de la tradición árabe. Y por supuesto, esa visión árabe contenía también algunos elementos que no eran propios del cristianismo. Entonces, precisamente para salvaguardar ese sesgo de la filosofía aristotélica con respecto a los árabes, Alberto Magno decide hacer ese estudio faraónico, ¿verdad? De interpretación, de lectura en primer lugar, de hacer una traducción y al mismo tiempo algunas interpretaciones de los textos de Aristóteles. Con respecto a esto también es un esfuerzo que no solamente hará San Alberto Magno, sino posteriormente también lo hará la famosa escuela, la escuela española de Toledo, la escuela de traductores de Toledo. No es una universidad, como algunos piensan que es una universidad, la escuela de Toledo, no, sino que es como un instituto, y esto es lo interesante, es un instituto que se dedica a hacer traducciones, bien sea traducciones árabes, traducciones griegas y traducciones latinas. ¿Ok? Y todas esas traducciones irán después digamos así, irán a aparecer en en toda la Europa conocida, ¿ok? Los grandes conventos y las grandes iglesias catedralicias de la Europa medieval. Por otro lado, entonces, eso es muy importante, este elemento, este gran aporte que hizo Alberto Magno a todo el tema de la traducción e interpretación de los textos aristotélicos. Por otro lado, tenemos también un elemento importantísimo, y de ahí viene el énfasis que hace Santo Tomás, San Alberto Magno hace una distinción importantísima entre filosofía y teología, ¿verdad? Tuvo una clara conciencia de la distinción entre teología y filosofía. La teología se basa en los principios recibidos por la revelación y la fe, mientras que la filosofía se apoya únicamente en la luz natural de la razón. Por tanto, defendió esa distinción entre filosofía y teología, que después la retomará su alumno importante, Tomás de Aquino. Otro elemento interesante es que San Alberto Magno, si bien no es un teólogo, digamos así, dogmático, que tiene una filosofía totalmente coherente, sino que San Alberto Magno, haciendo uso de la teología y filosofía agustiniana, ¿verdad? Asumirá mucho el aspecto de la filosofía agustiniana, hará una lectura del averroísmo y por supuesto después dará sus aportes particulares. Pero entonces la síntesis de San Alberto es digamos, es una síntesis ecléctica. Su pensamiento no constituye un sistema homogéneo, sino una mezcla de elementos aristotélicos y neoplatónicos procedentes de San Agustín. En su teología natural utiliza tanto la prueba aristotélica del primer motor móvil como la teología negativa del pseudo Dionisio, que subraya la trascendencia y la incomprensibilidad de la esencia divina. Su cosmología intentó expresar la doctrina cristiana de la creación, usando terminología neoplatónica, el concepto de emanación, sin advertir plenamente las dificultades que la combinación implicaba. Como decíamos también, San Alberto Magno también fue un personaje empírico, se dedicó al estudio de la ciencia de su tiempo, y dio aportes muy importantes en el tema de
la química de su tiempo, ¿ok? Y es importante algunas cosas que él desarrolló en el tema de la ciencia. Fue un pionero sobre la necesidad de la observación y el experimento en las ciencias físicas. En sus obras de Vegetalibus y Animalibus presenta resultados de sus propias observaciones, llegando a corregir a Aristóteles cuando la experiencia lo contradecía. Esta actitud lo diferencia de muchos escolásticos y lo acerca al espíritu investigador del propio Aristóteles y de lo que será los pasos del siglo consecuente, del siglo XIV y el siglo XV. Por otro lado, sostiene algunas posiciones claves importantes, por ejemplo, en torno al tema del alma. Sostuvo que el alma es una sustancia espiritual completa en sí misma, no simplemente la forma del cuerpo, ¿verdad? Como lo decía el aristotelismo. Rechazó el hilemorfismo universal, la composición de materia y forma en seres espirituales como los ángeles y el alma, una tesis defendida por la tradición franciscana. La creación, y otro concepto, el tema de la creación, también al igual que su discípulo Tomás, sostuvo que la razón no puede demostrar con certeza que el mundo haya sido creado desde la eternidad. Por tanto, se dedica a hacer esa visión, a darle coherencia al concepto de creación desde una visión, desde una teología reflexionada y razonada. Y por último, también, otro elemento que va a combatir San Alberto es el averroísmo. Escribió el tratado de Unitate Intellectus contra Averroes para refutar la doctrina de la unidad del intelecto y defender la inmortalidad personal. Después tenemos otro señor, otro filósofo importante, San Buenaventura. Si San Alberto Magno era dominico, San Buenaventura era franciscano. De tal manera que el nombre que se le atribuye, ¿verdad? Como doctor seráfico, ¿ok? Acuérdense el tema de los serafines, de ángel, ¿ok? De tal manera que San Buenaventura representa la escuela franciscana. Hay elementos muy importantes, ¿verdad?, de distinciones entre la escuela franciscana y la escuela dominica. Los dominicos son mucho más, se van por el área y por el elemento de la filosofía, son mucho más filosóficos en el sentido de que utilizan la razón para dar razones de la fe, precisamente, mientras que la escuela franciscana utiliza la fe para llegar a la razón. Entonces son dos puntos de partida distintos. Uno utiliza la razón para llegar a la fe, mientras que la escuela franciscana utiliza la fe para llegar a la razón. De tal manera que uno parte de un método racional, especulativo, ¿verdad? Mientras que la escuela franciscana es mucho más intuitiva, se va por el camino de la voluntad y la fe como intuición, mientras que para la escuela dominica, la fe más que intuición, la fe es una fe que tiene fundamento en la razón. San Buenaventura fue un fraile franciscano discípulo de Alejandro de Ales y una de las mentes más brillantes de su tiempo. Su pensamiento representa la culminación de la tradición agustiniana en el siglo XIII, adaptada al nuevo contexto intelectual que incluía el conocimiento de toda la obra aristotélica. Entonces, como veremos, San Buenaventura va a ser un intento de una puesta al día, ¿ok? Con los conocimientos que se tiene del aristotelismo, una puesta al día de la teología y la filosofía agustiniana. Entonces, aportes de San Buenaventura a la filosofía y a la escolástica. En primer lugar, la integración de filosofía y teología en una sabiduría cristiana. Fíjese que San Alberto Magno también hace un esfuerzo de hacer una integración, pero la integración va desde el punto de vista de la razón, como tanto el tema de la teología como la filosofía se encuentran en la razón.
mientras que San Buenaventura más bien va por el área de la intuición, la integración de la filosofía y la teología como una sabiduría cristiana. Es el cristianismo que informa, ¿verdad?, el pensamiento. Aunque distinguía formalmente entre ambas disciplinas, su ideal era una sabiduría cristiana única, donde la filosofía es iluminada y guiada por la fe. Sostenía que la filosofía es imposible sin la fe. Un conocimiento puramente racional de Dios, al ser incompleto, se convierte necesariamente en una falsificación de la verdad. Por ejemplo, un filósofo que demuestra la unidad de Dios, pero ignora la Trinidad, afirma una unidad que no es la divina. Entonces, aquí veremos nosotros que efectivamente en las grandes universidades del siglo XIII se encuentran estas dos grandes escuelas, la escuela del pensamiento dominico y la escuela del pensamiento franciscano. Esas dos grandes escuelas se encuentran porque tienen puntos de partida distintos, aunque tienen coincidencias tanto en la teología como en la filosofía, también es verdad que tienen aspectos que son, que no son conciliables. Y esto generó grandes trifulcas intelectuales en la Europa medieval del siglo XIII. Otro elemento es la actitud crítica frente al aristotelismo. La corriente agustiniana de alguna manera también rechazaba un determinado aristotelismo, porque decían que el aristotelismo conducía a una falsificación de la fe cristiana, de tal manera que muchas de las corrientes franciscanas eran contrarios al aristotelismo y precisamente San Buenaventura no era contrario a este tema, sino que precisamente también se involucraba. Respetaba a Aristóteles como filósofo natural, pero consideraba su metafísica profundamente errónea. Rechaza la doctrina platónica de las ideas ejemplares, la negación de la creación en el tiempo, la negación de la providencia divina sobre los particulares y la negación de la beatitud individual tras la muerte. Fíjese que había una tendencia, sobre todo de la escuela franciscana, de negar el aristotelismo. Y parte de la crisis que se empieza a generar en el siglo XIII precisamente es porque la corriente franciscana comienza a imponerse, ¿verdad? Decididamente, sobre todo en algunas universidades importantes, por ejemplo, las universidades inglesas, las universidades escocesas e incluso en algunas universidades alemanas y francesas. Entonces, este elemento ya de crítica al aristotelismo como una crítica a la defensa de la fe, que el aristotelismo podía llevar en su propio pensamiento una forma, digamos así, de negación del cristianismo. Por otro lado, San Buenaventura, desarrollando la metafísica, desarrolla desde la corriente agustiniana el famoso ejemplarismo, que también es neoplatónico, de Plotino y compañía. El ejemplarismo, que Dios se conoce a sí mismo en el Verbo, en el Hijo, el cual contiene las ideas o razones eternas, razones eternas de todas las cosas. Entonces, nosotros participamos de Dios precisamente porque Dios contiene todas las cosas. Entonces, somos participación, ¿verdad? A eso se refiere el ejemplarismo. Otro dato importantísimo también que desarrollará San Buenaventura en toda su tradición, en la tradición agustiniana también es el creacionismo. Y profundiza el creacionismo. Defendió fielmente que la creación del mundo a partir de la nada y en el tiempo es una verdad demostrable filosóficamente. Fíjate que Aristóteles dice que no hay ninguna razón, no hay ningún tipo de razón para creer que el universo no fuera infinito, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, se opone también de alguna manera a Santo Tomás, considerando que sí, que efectivamente que el punto de partida, ¿verdad? Que el cosmos nace de la nada y a partir de la nada se crea precisamente aparece el tiempo y el espacio, ¿no? Como consideraciones donde aparece precisamente la creación.
Y después también San Buenaventura continúa con las famosas razones seminales, rationis seminales, ¿verdad? Que adoptó de San Agustín la teoría de las razones seminales, gérmenes o potencias creadas por Dios en la materia que se desarrollan con el tiempo, ¿verdad? Eso de alguna manera nos conecta con el iluminismo a través de Dios, ¿verdad? Iluminando la razón humana, por un lado, nos introyecta las ideas, pero además Dios a través de ser un creador ha creado las cosas y ha creado las cosas en el universo de tal manera que algunas las ha creado completas, pero otras las ha hecho en forma seminal, de tal manera que en la creación se vayan formando y vayan pudiendo alternarse unas a otras. Entonces, en ese sentido viene el concepto de razones seminales. Otro elemento de San Buenaventura es la cosmología y la antropología agustinianas, ¿verdad? Que sigue retomando el ilemorfismo universal. Todas las criaturas están compuestas de materia y forma, espirituales en su caso. Esta composición es lo que la distingue de Dios, que es acto puro. En eso no tiene ninguna diferencia con respecto al agustinismo, ni tampoco con respecto al aristotelismo, que lo retoma precisamente el aristotelismo de Santo Tomás. La pluralidad de las formas, pero aquí sí hace un cambio. Sostenía que en un mismo ser pueden haber múltiples formas sustanciales. Todos los cuerpos, por ejemplo, poseen la forma de la luz, ¿verdad? La forma sustancial. Quiere decir que hay cosas que son, que todos los cuerpos tienen, ¿verdad? Todos los cuerpos, todos los aspectos, todos los sujetos de la creación, todas las cosas creadas tienen una subsistencia. Entonces él decía que esa subsistencia es la forma luz. La luz, ¿verdad? Que viene de la creación y que atraviesa todas las formas creaturales. Después está el alma humana, que es una sustancia completa en sí misma, compuesta de materia y forma espiritual. Afirmó la primacía de la voluntad sobre el entendimiento. Otro elemento a destacar de San Buenaventura es el tema de la noxiología, ¿ok? Ya lo decíamos anteriormente, hacía ya una mención. Para él el conocimiento de los objetos sensibles, ¿verdad? Vienen a partir de la abstracción, como lo decía Aristóteles. Sin embargo, para alcanzar un conocimiento cierto se requiere de la iluminación divina, ¿ok? Esto tiene que ver un poco con toda la corriente platónica y después el neoplatonismo. Esta consiste en la acción reguladora y directriz de las razones eternas, las ideas en Dios sobre la mente humana. El conocimiento de Dios no se deriva de los sentidos, sino que es imagen de Dios. Después tenemos otro personaje, y ya en Dunes Scoto entendemos ya que Dunes Scoto empieza a hacer una crítica a algunos aspectos ya de la escolástica, ¿verdad? Empieza a decir que debería hacerse un lenguaje mucho más simple, ¿verdad? Que las formas más simples permiten conocer mejor, hacer mejor uso del conocimiento, etcétera. Pero un escoto ya empieza a introducir algunos elementos que después los va a profundizar y los va a radicalizar Guillermo de Oca. Principales aportes de su pensamiento: el objeto de la metafísica y la univocidad del ser. Es importante porque Dunes Scoto aquí hay un elemento que después nosotros lo veremos más adelante, lo verán ustedes en el próximo, en el próximo módulo, ¿verdad? Todo el tema de la univocidad, el tema que ahí de ese tema de la univocidad se va a ir desprendiendo después mucho más adelante el tema del yo, etcétera, ¿no? Para Escoto, el objeto de la metafísica es el ser en cuanto ser. Para poder tener un conocimiento metafísico de Dios, debemos tener un concepto unívoco de ser que se aplique tanto a Dios como a las criaturas, común a ambos, que permita que la razón humana pueda llegar a Dios a partir de la creación sin caer en un agnosticismo total. Entonces, fíjense que ya Dunes Scoto está haciéndole una crítica de alguna manera al tomismo, diciendo que el tomismo se ha
apoderado de muchos conceptos, de muchas distinciones, y esas distinciones lo que hacen es confundir más, y Scott está diciendo que hay que simplificar el ser, ¿verdad? Hacer un concepto de ser que sea previsto, que se pueda utilizar tanto para cuando se predica de Dios como se predica de sus criaturas. Por eso habla de la distinción formal objetiva. Introdujo una distinción intermedia entre la distinción real, entre dos cosas separables, y la puramente mental. Esta distinción le permitió explicar cómo los atributos de Dios, sabiduría y bondad, son formalmente distintos entre sí, aunque son realmente idénticos a la esencia divina, salvaguardando así la simplicidad de Dios. También la aplicó a la relación entre la naturaleza común de un objeto y su individualidad. Por otro lado, está el principio de individuación. Ese principio de individuación va a ser muy desarrollado posteriormente en el siglo XV-XVI. Este principio de individuación rechazó la teoría de Santo Tomás de que la materia es el principio de individuación. En su lugar, propuso que cada individuo posee una aeseitas, aeseitas, ¿ok? Aeseitas, o sea, una estidad. Qué interesante ese término, ¿no? Estidad viene de esto, ¿verdad? De esto. Y esto nos recuerda ya también a Heidegger, ¿ok? El tema ese del design, ¿ok? El Dasein. No tiene que ver precisamente con ese tema de la estidad, ¿verdad? El de esto, que es la última realidad del ente y que lo constituye como este individuo particular. Por otro lado, siguiendo la tradición franciscana, Duns Scoto le da primacía a la voluntad. Por eso podemos decir que la filosofía franciscana y la teología franciscana es voluntarista, porque le da supremacía al aspecto de la voluntad y la voluntad intuitiva, ¿verdad? La fe es aquello que está dentro de nosotros y nos permite conocer, ¿está bien? Entonces hay un acto de voluntad y contrario precisamente a Santo Tomás, que la primacía no es la voluntad, sino la primacía es la razón. En la tradición agustiniano-franciscana, Escoto defendió la superioridad de la voluntad sobre el entendimiento. La voluntad es una facultad libre que no está determinada por el intelecto. El amor, acto de la voluntad, es superior al conocimiento. Por otro lado, otro término importante que agrega Duns Scoto a su filosofía es la contingencia sincrónica, ¿sí? Fue uno de los primeros en romper con el necesitarismo griego al formular la idea de la contingencia sincrónica. Sostuvo que un evento no solo es contingente, porque podría ser diferente en otro momento, contingencia diacrónica, sino porque al mismo instante en que ocurre podría no ocurrir. Esto se fundamenta en la absoluta libertad de la voluntad divina. O sea, en pocas palabras, Duns Scoto está diciendo que si Dios quisiera, por poner un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Si Dios quisiera hacer ver que matar es bueno, ¿verdad? Y no matar es malo, o sea, cambiando los parámetros morales, entonces Dios es posible que hiciera eso. No hay nada que no le permita a Dios cambiar esa, esa sincronía del mundo, del causa-efecto, ¿ok? De tal manera que quien es capaz de cambiar la causa-efecto es Dios. Y si Dios lo puede, lo podría hacer, ¿verdad? De tal manera que hay una contingencia sincrónica sencillamente porque es Dios que ha introducido su voluntad y ha impuesto su voluntad sobre el destino humano, más allá del concepto de causalidad de la filosofía atomista. Por supuesto, fíjense que aquí Duns Scoto también este,
se va a referir, después más tarde, esto lo va a asumir en su pensamiento Kant, ¿ok? Kant va a decir precisamente que el conocimiento humano es limitado, ¿verdad? Y que este límite, en vez de ser un aspecto, digamos, como negativo, pudiera ser positivo, porque eso nos permite a nosotros saber hasta dónde llega nuestra capacidad de pensar. Aunque esto no tiene que ver directamente con lo que con lo que acabo de decir de Kant, sí tiene que ver en forma, digamos así, no directa, pero indirecta. Está bien, porque Duns Scotus introduce el límite de la razón para decir que la razón es limitada con respecto a la fe, ¿ok? Con respecto a la fe. Quiere decir que la fe es la que ilumina la razón y no al revés. Considero que la razón natural no podía demostrar estrictamente todos los atributos de Dios, como la omnipotencia ni la inmortalidad del alma. Tales verdades, aunque apoyadas por argumentos probables, son conocidas con certeza solo por la fe. Y por último, llegamos al último de estos autores que vamos a ver nosotros acá. Guillermo de Ockham es un personaje muy interesante, es también franciscano, por tanto de la escuela franciscana, se formó en Inglaterra. Fíjense ustedes la línea interesante, la línea inglesa es una línea voluntarista, ¿ok? Que implica mucho más, más que el tema de la razón, es los aspectos empíricos, ¿verdad? La voluntad, el conocimiento intuitivo, ¿verdad? Y por otro lado también Ockham formula las tesis de Duns Scotus las profundiza. De tal manera que, por un lado, eso. Después nosotros tenemos un poco una visión un tanto negativa de Ockham, ¿verdad? Porque Ockham representa ese concepto famoso de la navaja de Ockham. Es así y no es así. Quiero decir, hay aspectos que nos pueden decir que efectivamente que Ockham no solamente fue un filósofo importante, teólogo filósofo, sino que también se debe influenciar por los aspectos políticos, ¿ok? Tanto de Francia como de los reyes franceses, como también de los reinados alemanes. De tal manera que esta visión de oposición que Ockham hace primero a la filosofía y a la teología, y en segundo lugar también la crítica que hace al papado, ¿verdad? Lo ponen a él en una situación bien complicada y entonces los reyes galos de la Francia actual y los reyes alemanes, ¿verdad? Lo ganan para ellos, de tal manera que este tipo de pensamiento de Ockham digamos así, calza con los intereses tanto de los franceses como también de los alemanes. Entonces, el principio de economía, ¿verdad? La navaja de Ockham no es otra cosa sino eliminar todo aquello del lenguaje que no sea necesario. Formuló el principio de que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Entiam non sunt multiplicanda preter necessitatem. Utilizó esta navaja para eliminar de la filosofía entidades metafísicas que consideraba superfluas como las naturalezas comunes de Escoto o la distinción real entre esencia y existencia de Santo Tomás. Perdón. Seguimos entonces con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham elaboró un empirismo, ¿verdad? Y un conocimiento intuitivo fundamentalmente contra el desarrollismo intelectualista del tomismo. Afirmó que todo conocimiento se origina en la experiencia, fíjense que esto es aristotélico también, ¿verdad? Se origina en la experiencia. El único conocimiento ser cierto de la existencia de las cosas es el conocimiento intuitivo, prevaleciendo el tema de la voluntad, que es una aprehensión directa del objeto existente. El conocimiento abstracto es, en cambio, no garantiza la existencia real de los objetos. Recuerden que aquí vuelve a aparecer tanto en Duns Scotus como en Guillermo de Ockham el tema de los universales. El problema es
Si el conocimiento, si las cosas que nosotros conocemos son reales, por un lado, y por otro lado, si cuando nosotros conocemos las cosas o sencillamente nombramos las cosas, y que lo que nosotros decimos de nombrar las cosas no es otra cosa sino un aspecto del lenguaje, pero no tiene nada que ver con el objeto conocido. ¿Está bien? Ahí viene, se plantea de nuevo todo el problema de los universales. Ya decíamos que anteriormente decíamos que el conocimiento intuitivo, ¿verdad? Tiene que ver también después con el voluntarismo divino radical. Llevó el voluntarismo a su extremo. La ley moral depende eternamente de la voluntad arbitraria de Dios. Dios podría haber ordenado lo contrario de los 10 mandamientos y tales actos habrían sido buenos. ¿Por qué? Porque es Dios que impone su voluntad sobre el mundo. De tal manera, si para Dios la muerte hubiese sido un bien o matar a alguien hubiese sido un bien, pues sería un bien porque ha sido imposición de Dios. Ese es el radicalismo voluntarista, el voluntarismo radical de Guillermo de Oca. Crítica de la teología natural, porque la teología natural es la teología que se induce a partir de la experiencia humana, por tanto del conocimiento. Como consecuencia de su empirismo, negó que la razón humana pudiera demostrar rigurosamente la existencia de Dios, sus atributos, como la infinidad y la unidad y la inmortalidad del alma. Estas verdades se aceptan únicamente por la fe. Volvemos entonces aquí, el tema del nominalismo, terminismo, ¿verdad? El problema de los universales sostiene que los universales, géneros y especies, no tienen ninguna realidad fuera de la mente. Los universales no son cosas, res, sino términos, conceptos o signos mentales que representan o suponen una multitud de individuos semejantes. La universalidad no es una propiedad de las cosas, sino una función lógica de los términos. La idea de una naturaleza común es una ficción inútil. No hay nada común entre los individuos salvo el nombre o concepto que le aplicamos. Con esto llegaríamos un poco a presentar ya en los finales del siglo XIII y siglo XIV, ¿verdad? Principios del siglo XIV, con estos cuatro pensadores importantes: San Alberto Magno, seguidamente San Buenaventura, después Dunes Scoto y Guillermo de Ockham. Vamos a ver entonces ya como síntesis estos elementos que nos pudieran a nosotros decir cuáles fueron los grandes aportes de la escolástica, sobre todo de la escolástica del siglo XIII. La creación de grandes síntesis filosófico-teológicas, un sistema filosófico que pudiera explicar la totalidad de la realidad. Esa fue la pretensión de Santo Tomás y es una pretensión, por supuesto, una pretensión que no tiene como objetivo decir que así es, pero todo sistema filosófico de alguna manera pretende explicar y dar una explicación total de la realidad. En ese sentido, la escolástica logra hacer un sistema filosófico que es capaz precisamente de explicar el mundo conocido. ¿Ok? Cuando comienza a tener un sistema filosófico, comienza a hacerse agua y a fracturarse, precisamente cuando algunos los elementos que empiezan a entrar al sistema filosófico no pueden ser explicados, o la realidad empieza a ser mucho más grande precisamente que el sistema filosófico, ¿verdad? Porque el sistema filosófico no es otra cosa sino una teoría de la realidad, y cuando esa teoría, la realidad, no explica la realidad, pues por supuesto empieza a hacerse agua. El otro elemento que de aporte de la escolástica es la delimitación metodológica entre filosofía y teología. Sin duda, la escolástica y sobre todo el siglo XIII y Santo Tomás sentó las bases para una división metodológica entre filosofía y teología, gracias a la llegada del corpus completo de Aristóteles y sus comentaristas árabes. Los pensadores del siglo XIII pudieron tomar conciencia de la filosofía como una disciplina con su propio método y objeto de estudio. Por otro lado,
tenemos también la institucionalización del saber y la riqueza del debate intelectual. El gran aporte, en primer lugar, de las escuelas conventuales catedralicias, ¿verdad? Ese gran elemento que le dio fuerza a todo después a lo que serían las grandes universidades del siglo XIII, ¿verdad? Sin duda que el saber de la escolástica permitió encontrar en las universidades un recinto, ¿verdad?, para sistematizar el pensamiento. El siglo XIII fue excepcionalmente rico en pensadores especulativos, ya lo acabamos de señalar estos cuatro, con Santo Tomás y una cantidad que no podemos nombrar por razones de tiempo, cuya actividad floreció en el marco de las nuevas universidades, especialmente la de París. Estas instituciones, junto con las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, se convirtieron en centro de un vibrante debate intelectual con un carácter internacional. El desarrollo del método escolástico con sus lecciones y disputaciones proporcionó un marco riguroso para la argumentación y la enseñanza. Con esto echamos por tierra toda esa doctrina y toda esa falsa explicación de que la Edad Media fue un tiempo oscuro, ¿ok? Al contrario, precisamente la Edad Media, desde el siglo VII, el siglo V hasta el siglo XIII, fue una etapa de mucho crecimiento intelectual y precisamente de gran conocimiento intelectual que las universidades que nosotros hoy en día participamos forman parte de ese proyecto, ¿verdad? Que comenzó en la Edad Media y comenzó fundamentalmente con la escolástica. Fue la escolástica, ¿verdad? A través de las grandes escuelas, sobre todo las escuelas franciscanas y dominicas, que le dio un impulso muy importante a todo este tema del desarrollo del pensamiento medieval. Por otro lado, ¿qué le llevó a la escolástica a su decadencia? Ya lo hemos dicho, el auge de la crítica ocaniana. Las fuentes identifican el siglo XIV como un periodo de decadencia. La filosofía de Guillermo de Ockham atacó las bases de las grandes síntesis del siglo XIII. Su nominalismo o terminismo negaba la existencia real de los universales fuera de la mente y las palabras, socavando el realismo moderado sobre el que se había construido sistemas como el de Santo Tomás, al insistir en que el único conocimiento cierto es la intuición del individuo singular. Ockham limitó drásticamente el alcance de la metafísica y la teología natural. Este elemento, por supuesto, tiene mucho peso, mucha fuerza, pero también tiene fuerza el aspecto político, ¿ok? La Europa fundamentada en, digamos así, en el papado comienza a disgregarse. Ya el papado no representa una figura aglutinadora del poder de los estados, ¿está bien? Y entonces comienza a disgregarse también el pensamiento filosófico teológico de la escolástica. Por otro lado, hemos dicho de Ockham, pero ya Duns Scoto sienta las bases precisamente de esa crítica, ¿verdad? Aunque Duns Scoto fue el autor de la última de las grandes síntesis especulativas medievales, su pensamiento preparó, de hecho, el camino a la crítica radical y destructiva, característica del occanismo. Scoto aplicó su criterio muy riguroso a lo que constituye una prueba filosófica demostrativa. Al limitar la capacidad de la razón para demostrar ciertas verdades, consideradas hasta entonces como preámbulo fide. O sea, hay una vuelta de nuevo, vuelve de nuevo el voluntarismo, ¿verdad? Y el fideísmo como una vuelta a la teología, ¿verdad? Y como una negación de la teología, la filosofía debe dedicarse a sus cosas y la teología debe dedicarse a sus cosas. Entonces, sí es verdad que Santo Tomás, desde un punto de vista positivo, separa la filosofía y la teología para decir que ambas formas de pensamiento llevan y conducen al mismo elemento. Duns Scoto y Ockham dirán lo contrario, que la filosofía y la teología no pueden estar juntas, que son dos elementos distintos y que una no lleva a la otra.
Lo que acabo de decir actualmente, o sea, anteriormente, perdón, nos pone en el punto número 3 la separación progresiva entre filosofía y teología, la síntesis, razón y fe, un logro del siglo XIII, pero al mismo tiempo contenía la semilla de su propia disolución. Una vez que la filosofía fue reconocida como una disciplina autónoma, era inevitable una bifurcación de los caminos. Este movimiento fue impulsado por el averroísmo latino, la teoría de la verdad, de la doble verdad, una filosófica y la otra teológica. Los averroístas rompieron la armonía entre razón y fe. Bueno, y con esto damos por terminado este módulo, ¿verdad? Sobre la filosofía escolástica. Bueno, nada, esperamos que estos 5 videos, estas 5 sesiones, les hayan permitido tomar contacto con una parte fascinante del pensamiento filosófico de Occidente.